Familia de la fe, familia sanguínea, amistades, Dios los bendiga en este precioso mediodía. Y vamos a meditar en la palabra de Dios, en la carta de Romanos. Vamos a meditar en contraste entre Adán y Cristo. Hay un contraste entre Adán y Cristo. Número 1, Romanos 5, del 12 al 16. Pero vamos a leer los capítulos anteriores donde hemos meditado sobre la carta de los Romanos, que fue del versículo 1 al 11, donde habla de la justificación. Y vamos a leer todo el capítulo para que los ubiquemos, tal como está escrito. Capítulo 5 de Romanos. El título tiene ahí resultados de la justificación. Versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aquí pasamos al versículo 12, donde tiene el título Adán y Cristo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. 16. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por
la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Señor nuestro. Ahora bien, ya hemos meditado sobre los primeros 11 versículos del versículo 1, capítulo 5, versículo 1 al 11. Hoy vamos a meditar sobre el versículo 12 hasta el 21. Pero primeramente, por eso hemos puesto contraste entre Adán y Cristo, número 1, capítulo 5, del 12 al 16. Lo vamos a ver estos 5 versículos, vamos a meditar. Y es importante que nosotros como cristianos los afirmemos cada día más y no estemos perdiendo el tiempo, porque eso es lo que está sucediendo en muchos de nosotros, que la palabra manda redimir el tiempo, porque los días son malos, el tiempo es malo. Y cuando dice los días o el tiempo, eso tipifica la perversidad también de la humanidad, porque el ser humano sin Cristo, pues ¿cómo éramos? ¿Cómo es el hombre o la mujer sin nuestro Señor Jesucristo? A pesar que ahora hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, pero la guerra interna que hay en cada cristiano es seria, porque muchos empoderan a Satanás, empoderan al diablo. No, si la peor guerra, es cierto, él es una creación de Dios también, es un servidor de Dios. Ahora nosotros somos hijos de Dios. Las decisiones por nosotros no las toma ni Dios ni el diablo. Somos nosotros mismos que tomamos las decisiones. Somos nosotros mismos. Por eso debemos de aferrarlos más. Y el diablo puede tocar a un cristiano si se descuida, si desobedece. De lo contrario, no. Bueno, introducción. Romanos 5 es un pasaje central en la teología de Pablo. Viene exponiendo, recuerde que viene exponiendo la justificación es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque estaba él debatiendo con judíos, los que estaban en Roma, para que ellos dejaran de estar aferrados a la ley, a sus profetas, y que se arrepintieran. Porque si ellos no se arrepentían y recibían a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, ellos no podían ser salvos. Aunque ellos se creían los niños bonitos de Dios, el pueblo elegido, sí, pero no por esa elección es automático que todos iban a ser salvos, ¿no? Tenían que arrepentirse. Y ese es el debate. Y ya aquí en el 5 vimos el resultado de la justificación. Y ahora vamos a meditar entre lo que es Adán y nuestro Señor Jesucristo. Él contrasta la obra de Adán, que introdujo el pecado y la muerte en el mundo, con la obra de Cristo, que trae gracia y vida eterna. En Cristo Jesús hay solución al pecado. Es un pasaje que subraya cómo a través de Jesús hay un resurgimiento del propósito original de Dios y una oferta de redención para toda la humanidad. Por eso podemos llamarle también comparación entre Adán y Jesús. Son paralelos. Además, Pablo nos invita a reflexionar sobre el contraste entre la desobediencia de Adán y la obediencia de Cristo. Y cómo esta última nos abre un camino hacia la vida eterna. Es claro, no es por méritos, no, es por fe. No es por emociones, no es por pasiones, no es por sentimientos, es por fe.
Y vamos a desarrollarlo. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pablo explica que el pecado entró en el mundo a través de un solo hombre. ¿Quién es? Es Adán. Es decir, Adán. Y que a través de él la muerte también se extendió a toda la humanidad. Esto es clave porque debemos de entender que es el plan de Dios. Es el plan de Dios. El ser humano no puede estar cuestionando por qué Dios hizo que Adán fallara. ¿Por qué permitió que el diablo engañara a Eva y a Adán? No es cuestión de estar cuestionando a Dios, sino de entender el plan redentor de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios en cada uno de nosotros, para cada uno y nuestra familia. Por eso nos muestra el pecado y la muerte. No son solo actos aislados, sino que se transmiten a través de la humanidad entera. El hombre nació en pecado, en pecado. Pablo sienta las bases para explicar la necesidad de una redención universal que solo se encuentra en Cristo. En Cristo. Usted lee Romanos 3:23, que ya meditamos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora bien, en el versículo 2 termina diciendo, por cuanto todos pecaron. Esto se refiere que Adán era la cabeza de la raza, de la humanidad. Es el representante de la humanidad. Y allí es donde vienen muchos cuestionamientos. Que cómo Él nos representó a cada uno de nosotros. Pero es el plan de Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros? Es doblar rodillas, rendirlos a Cristo. Eso es lo que nos queda. Porque si nosotros alguien comienza a cuestionar, a levantarse contra el conocimiento de Dios, y que, por ejemplo, los ateos, pues tienen muchos cuestionamientos. Pero si nosotros, por la misericordia de Dios, estamos en este camino angosto, debemos de esforzarlo cada día, poniendo la mirada siempre en Cristo, en su palabra, no en el hombre, no en la mujer, y que reflejemos a Cristo en nuestro vivir diario, en nuestro vivir diario. Por cuanto todos pecaron, se refiere a el pecado de Adán. Él nos representó. Por eso dice el 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por quién? Por Adán. Y por el pecado que entró, la muerte. Primeramente la muerte espiritual, la separación entre el hombre y Dios, alejados de Dios, sin promesa, sin esperanza. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. La muerte física también. Se entró la muerte espiritual y entró la muerte física. Por cuanto todos pecaron. Es en Adán. Pero luego el ser humano pues seguimos pecando. Seguimos pecando. Y eso debemos tenerlo muy claro. Porque Dios estableció un plan de redención donde el hombre tiene que sujetarse a Dios. Porque aquí en este mundo la realidad es, bien nos sujetamos a Dios o bien nos sujetamos a Satanás. No hay otra opción. El hombre sin Cristo está sujetado por el pecado, por las tinieblas, por Satanás. Pero el que recibe a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida, está sujetado ¿a quién? A Cristo. A Cristo. El hombre en el huerto del Edén. Dios le da un mandamiento. Génesis 2, 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Vea la misión que tenía.
Versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Oiga, de todo árbol del huerto podía comer. 17. Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y así es. El pecado entró por un hombre, por el hombre entró el pecado y por el pecado la muerte. Por Adán. Hubo un mandamiento, él lo desobedeció. Y este es el contraste entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. Luego, ese mandamiento lo quebrantaron, desobedecieron. Decidieron por el mismo cuestionamiento de la serpiente. Está en Génesis 3, 1 al 7, lo vamos a leer. El 7, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer. Oiga, y en esto debemos de tener mucho cuidado, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, con que Dios os ha dicho. ¿Cuántos actuamos así? Con que el pastor dice eso, el líder, mi esposa dice eso, que mi esposo, que mis hijos, que andamos cuestionando siempre. Los vamos al Edén. Con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Con que en la palabra dice eso. No, pero eso no es pecado. Los mismos efectos sucedieron allá en el Edén, siguen, en el versículo 2. Y la mujer respondió a la serpiente, oiga, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Oiga la astucia de la serpiente. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Se sigue anunciando el evangelio. Se está diciendo, se está anunciando, se está predicando. Cristo viene pronto. Cristo puede venir en cualquier momento. Hay dos eternidades. La vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y la condenación eterna con el diablo. Pero Dios no condena a nadie. Dios ha puesto los dos caminos. El camino angosto y el camino ancho. ¿Por cuál camino decide desplazarse el ser humano? El consejo es, tome el angosto. Así como el pueblo de Israel, Jehová le puso la vida y la muerte, lo bueno y lo malo. Y todavía Él les enfatiza que eligieran por la vida, que eligieran por el camino bueno. Pero ¿qué eligió el pueblo de Israel? Y así estamos muchos que decimos ser cristianos, que no somos cristianos. Sí, porque aquí es, si ha nacido del agua y del Espíritu o no hemos nacido del agua y del Espíritu. Cada uno sabemos. 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Oiga bien, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea que Adán no tiene excusa. 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y qué tuvo que hacer Jehová? El primer sacrificio para vestirlos, porque ellos huyeron de Jehová, se escondieron de Jehová. Escondieron de Jehová. Por eso el mandamiento está. Muchos dicen, no, es que al final de todo esto, todos vamos a ser salvos. No, no es así. Tenemos que arrepentirlo. Cristo murió en la cruz del Calvario, sí, para el perdón de los pecados, sí. Pero el pecador tiene que arrepentirse, recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Si no lo hace,
pues va a condenación eterna, al infierno. Dios le dio el mandamiento a Adán, pero él lo desobedeció. Versículo 13. Lo mismo hoy, la desobediencia sigue. No queremos venir a Cristo. No queremos. Familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Aferrémosla de la esperanza viva en Cristo Jesús. Recuerde que es el contraste entre Adán y Cristo. Versículo 13. Pues antes de la ley, antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Pablo dice que antes de la ley el pecado ya estaba en el mundo. Claro, ya había entrado. ¿Por medio de qué? De un hombre. ¿Cuál hombre? Adán. No dice que por medio de Eva, no. Es de un hombre. Es Adán. Aunque no se tomaba en cuenta la transgresión donde no había ley. Caín mató a Abel, pero no había ley. No había ley. La implicación es que el pecado no comenzó con la ley. No. Con la ley mosaica, no, sino que ya era parte de la condición humana desde Adán. El pecado no entró con la ley de Moisés, no, entró por medio de la desobediencia de ¿quién? De Adán. Esto nos recuerda que aunque la ley expuso y definió el pecado, la necesidad de redención viene de mucho antes y solo resuelve en Cristo. Por eso Jehová hizo el sacrificio para vestirlos de pieles de animales. Fue el primer sacrificio. Y ahora Él vistió a Adán y a Eva. Ahora nosotros debemos de revestirlos o vestirlos de la justicia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que aferrar. No sin culpa de pecado. Donde no hay ley, pues no puede culparse a alguien por los pecados que haya. Un ejemplo secular. Si una conducta que daña a otra persona no está tipificada en un código, en una ley secular, pues no pueden castigar ese delito, porque no es delito, porque no está contemplado en la ley. Y así era acá. El pecado ya había entrado por medio de Adán. El pecado ya estaba en el mundo, pero la ley todavía no había surgido. Por eso dice, no se inculpa de pecado. Si no hay ley, ¿quién lo va a señalar? ¿Quién lo va a señalar? Significa que si una ley específica que lo definiera, no había. Las personas no eran formalmente consideradas culpables o imputadas del pecado. Es decir, el pecado existía, pero no se les adjudicaba legalmente una infracción hasta que la ley, como en el caso de Moisés, vino a precisar que era transgresión y que no. La ley determinó. ¿Cuál es el propósito de la ley? Era enseñar el pecado. Determinar el pecado. Ese era el propósito de la ley. Entre muchos propósitos, ¿verdad? Porque también el fin de la ley era Cristo. La ley produce ira. Todo eso, pero lo que debemos de tener claro es que la ley es la que vino a determinar qué era pecado. Vino a legislar el pecado. Por eso Pablo decía, bueno, si no dijera la ley, no codiciarás, pues yo no, ¿cómo me voy a dar cuenta? Pero aunque no se imputara de esta forma, la muerte seguía reinando, mostrando que en esencia todos estaban bajo el poder del pecado, incluso sin una ley formal que lo contara como tal. En Génesis 4:7, si bien hicieres, cuando Jehová confronta a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido,
Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. ¿Qué sucedió? Bueno, eligió por el pecado. Por el pecado. Este versículo muestra que desde el principio el pecado ya estaba latente en la humanidad, aún antes de la ley, mostrando esa realidad que Pablo subraya en el versículo 13. En el versículo 13, y lo voy a leer de nuevo. Pues antes de la ley, oiga, antes de la ley, había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. O sea, no se culpa. No se puede culpar a nadie. Si una acción perversa no está descrita en un código, no pueden aplicarla. Por eso que las leyes se van reformando, porque van saliendo maldades por parte del hombre que tienen que ser contempladas. ¿Para qué? Para ser castigado. Versículo 14. Estamos en el contraste de Adán y Cristo. 14. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Oiga, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Aquí introduce, oiga, el cual es figura del que había de venir. Por eso nosotros debemos de entender el plan de redención de Dios. Y no queramos nosotros implantar o crear otro plan. Y estar cuestionando a Dios. ¿Y por qué no lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo asá? No. Tenemos que entender eso. Por eso dice, el cual es figura del que había de venir. Adán. Pablo dice que a pesar de que el pecado no se imputaba cuando no había ley, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron de la misma manera que Adán. Claro, ese fue un pecado especial, pues, porque era la cabeza de la raza, la cabeza de la humanidad. Él es el representante. Y le voy a ir adelantando. Así como Cristo es nuestro representante. Por eso dice, el cual es figura del que había de venir. Todo, si usted observa, Adán es figura de Cristo. Todo lo que sucedió con Moisés en el tabernáculo, todo es sombra y figura ¿de quién? De Cristo. O sea, lo verdadero es Cristo. Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso la gracia y la verdad vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de conocerla. Esto significa que la muerte es una prueba universal de la presencia del pecado. Claro, entró la muerte espiritual y la muerte física. Adán, como representante de la humanidad, fue el primero, pero todos de alguna manera están bajo esa realidad. La muerte es consecuencia del pecado, aún antes de la ley. Es como hemos meditado de la promesa que se le dio también a Abraham. La promesa, meditamos también. La ley vino después. En Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Escuche. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Este versículo refuerza la idea que desde Adán hasta cualquier persona, todos han pecado. Y por lo tanto, todos están sujetos a las consecuencias del pecado. Y la muerte, como dice Pablo. La paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. O sea que no tenemos excusa. El ser humano no tiene excusas. No tiene excusa para arrepentirse. Solo tiene que dejar la vida de pecado, arrepentirse, ¿por medio de qué? De recibir a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe. Recibe el perdón de pecado,
la salvación, la promesa de la vida, tantas bendiciones en los lugares celestiales. Celestiales. Versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión. Oiga el contraste. El don de Dios y la transgresión de Adán. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios. Por la gracia de un hombre, Jesucristo. Oiga, Dios los siga bendiciendo a cada uno y Dios nos revele, nos ilumine cada día para que nosotros nos empoderemos de esa palabra que está en nosotros, de entenderla, de obedecerla, practicarla, porque de nada sirve. Oiga, hoy en nuestra época hay mucha gente preparada, pero hasta ahí nomás. Mucha gente preparada en teoría, que tienen la Biblia en la cabeza, pero la práctica, el orgullo de Satanás es el que prevalece. Es el que prevalece. ¿Hay que prepararse? Sí, hay que prepararse. Pero que esa preparación intelectual no sirva para apartarlo del camino del Señor. Sí, porque hay gente tan orgullosa que alardea con títulos. ¿Y qué es eso ante Dios? Recuerde el ejemplo de Pablo. Pablo fue un varón muy preparado. Hablaba muchos idiomas. Sabía de leyes. Bueno, la Torá se la podía. ¿Y qué dijo él? Todo eso lo dio por basura. No alardeaba de eso. No. Hasta declaró que superaba a todos los contemporáneos. Pero ahora hay tanto orgullo. En cada uno hay orgullo. En cada uno. Pero en otros más. Y ahí es donde debemos de entender que al orgulloso Dios cómo lo observa, cómo lo trata. De lejos. De lejos. Pero una persona humilde, ¿cómo la trata Dios? Cercano. Está cerca de Dios. Por eso la humildad, Cristo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo. 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, nuestro Señor Jesucristo. Pablo está mostrando que aunque la caída de Adán trajo muerte a muchos, el regalo de gracia en Cristo es mucho más poderoso y abundante. Es un contraste entre la condenación que vino por uno y la vida abundante que se extiende por Cristo. Claro, acá Dios para enseñarlos, pero esto es incomparable. O sea que la gracia y la verdad es incomparable con la transgresión, con la ley de Moisés. Es incomparable, es mejor. Pero muchos siempre queremos que por medio de nuestros méritos, nuestras acciones, actitudes, habilidades, lograr el favor de Dios. Y eso no es así. No es así. Por eso este contraste es fuerte y debemos de entenderlo. Pero el don que es de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo no fue como la transgresión de un hombre, Adán. Eso es muy claro. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, oiga, pero oiga el contraste a favor de nosotros, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre, Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo quien nosotros
debemos de rendirlos, debemos de ser buenos siervos, debemos de ser buenos soldados de Jesucristo. Y imitar cada día a Cristo, a Cristo. Usted sabe que el mundo, a pesar que una persona es regenerada por Cristo, pero la familia, las amistades lo siguen condenando. Eso es una realidad. Como Cristo también lo declaró, que si Él lo habían aborrecido, ustedes también lo van a aborrecer. El mundo lo sigue condenando. No creen en el poder de Dios. No creen en la dádiva de Dios. En Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿La plenitud de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esto resalta que así como en Cristo hay un don abundante, la gracia es una dádiva que se renueva y se multiplica, contrastando con la muerte que vino por Adán. Ya pasó. La muerte de Adán ya pasó. Estamos hoy, un presente, en el cual el hombre debe de hacer un alto y recibir a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y Señor de nuestra vida. Y aquellos que decimos que somos hijos de Dios, mostrar con nuestras buenas obras el carácter de Cristo a los demás. La transgresión, desde un punto de vista bíblico, la transgresión se refiere a un acto de desobediencia, una infracción voluntaria de la ley de Dios. Una infracción voluntaria de la ley de Dios. Teológicamente, se distingue del pecado en un sentido más amplio. Es una violación consciente de un mandamiento específico. Estamos hablando de la transgresión. En griego la palabra para transgresión es parabasis, que viene de para, al lado, y vaino, pasar. Es decir, cruzar un límite establecido, una norma establecida. Así que lleva la idea de traspasar deliberadamente un borde ético o legal. Primera de Juan 3:4 lo describe muy bien y lo fundamenta muy bien. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Más claro, pues no canta un gallo, como dicen. Este versículo destaca cómo la transgresión va de la mano con romper los mandamientos de Dios. O sea, si nosotros no obedecemos a Dios, estamos transgrediendo, estamos desobedeciendo la palabra de Dios. Recuerde cuando Samuel le pregunta, pues sí, ¿qué es lo más grande? ¿Qué es lo mejor? ¿Obedecer la palabra de Dios o hacer mucho sacrificio? O hacer mucho sacrificio o obedecer la palabra de Dios. Es obedecer la palabra de Dios. Los mandamientos de Dios. Recuerde que por obras nadie se justifica, ni por obras va a mantener la salvación. No. Hay que hacer obras, sí, pero son acción y efecto de la fe. Tienen que estar alineadas con la voluntad de Dios, no con nuestra voluntad. La gracia, en la Biblia, la gracia es un favor inmerecido, un regalo de Dios que no podemos ganar con nuestras obras. Teológicamente, es la base de la salvación. Es decir, Dios nos salva por su gracia, no por méritos. Y eso hay que tenerlo claro. Y eso es lo que viene tratando en el capítulo 5. En griego, la palabra es charis, que significa gracia, favor, benevolencia. El don de Dios, en griego, se dice dorea, que es un regalo gratuito. Todo es por gracia, oiga. El don de Dios, regalo. En el contexto bíblico se refiere a dones espirituales o a la dádiva suprema de la vida eterna en Cristo. Tanto la gracia y el don revelan el amor y la generosidad de Dios hacia la humanidad. Por eso, como está escrito en Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. 9, no por obra, para que nadie se gloríe. ¿Y por qué hay mucho orgulloso?
Habemos muchos orgullosos que nos gloriamos. ¿Por qué? Porque estamos equivocados. No queremos humillarlos, no queremos ser humildes. Creemos que la sabemos todo, que lo podemos todo y que somos únicos. Engañándolos. Por eso este contraste entre Adán y Cristo. O bien somos del tipo de Adán o somos del tipo de Cristo. O pertenecemos a ese linaje caído de Adán o de Cristo. Usted sabe, nosotros sabemos. Es de Cristo. Él es el Salvador, es el Cordero del mundo. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Salvador del mundo. Los que están con Adán todavía van condenación eterna al infierno. Por eso vino Cristo. Por eso es este contraste. Y debemos de saber qué éramos y debemos de saber quiénes somos hoy en Cristo. Versículo 16, el último versículo. Y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente, oiga, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. ¿Ve qué más abundante? Por eso Cristo declaró que da vida en abundancia. Vida en abundancia, porque es vida eterna. ¿Usted cree que Cristo puede dar vida temporal? Es una pregunta. Si puede dar vida temporal o solo da vida eterna. En lo personal creo que Él da vida eterna. Es vida eterna. Y el don no sucede como el caso en aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas, oiga, transgresiones para justificación. Es decir, mientras que el pecado de Adán trajo condena, la gracia de Cristo no solo contrarresta esa culpa, sino que abarca y supera múltiples pecados, llevando a la justificación y a la vida eterna para quienes reciben ese don. Hay que recibir a nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, por medio de la fe. Según de Corintios 5:19. Porque Dios estaba en Cristo, oiga, reconciliando al mundo consigo, no tomándoles en cuenta sus pecados, y puso en nosotros la palabra de la reconciliación. Sabe que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Cada uno somos responsables de anunciar el evangelio. Todo aquel que es hijo de Dios, que sea pastor, líder o no líder, que es hijo de Dios, es responsable de anunciar las buenas nuevas de salvación. Tenemos el ministerio de reconciliación. Somos responsables. Y eso hay que entenderlo muy bien. Hay que entenderlo. Esto refuerza la idea de que aunque el juicio vino por un solo pecado, Dios en Cristo ofrece una reconciliación que transforma la culpa en justificación y vida eterna para todo aquel que se arrodille, aquel que se rinda ante Cristo, ante Cristo. Y vamos a concluir. Pablo nos ha presentado en dichos versículos del 12 al 16 un gran contraste entre Adán y Cristo. Adán, con su desobediencia, trajo pecado, muerte y condena a toda la humanidad. Pero en Cristo, el regalo de la gracia es mucho más grande. Sobrepasa la culpa, trae justificación y vida eterna para todo aquel que se rinda ante nuestro Señor Jesucristo. Pablo concluye que aunque el pecado reinó por un hombre, la gracia en Cristo reina para dar vida, justificación y salvación a todo aquel que cree, aquel que le recibe como Salvador y Señor de su vida. En Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa muerte espiritual y física que entró por medio del pecado, tiene solución.
tiene solución. Vemos una transición que Pablo describe de la muerte a la vida por la fe en Cristo, confirmando la gracia que supera la condena. Dice que Dios los dio vida cuando andábamos en delitos y pecados. Y Dios muestra su amor, que aún nosotros, siendo pecadores, nuestro Señor Jesucristo murió a su tiempo. Por eso debemos de afirmarlo cada día. Tenemos una gran responsabilidad, cada uno. Si Cristo mora en nosotros, hay una gran responsabilidad. Bien, hasta aquí llegamos, sigamos adelante, familia de la fe, familia sanguínea, amistades, no desmaye en una guerra, usted sabe, hay desertores, hay perdidos, hay muertos, heridos, hay de todo, hay infiltrados, hay de todo. Hay problemas de diferente índole, pero nosotros debemos de aferrarlo a Cristo. Su palabra, la guía, el manual para alcanzar la vida eterna, los ha dejado, mire, acá está. Vamos, cualquier cosa que escuchemos, vamos a comprobar si es cierto en la palabra. Cada uno somos responsables. Bueno, Dios los bendiga nuevamente, familia de la fe, familia sanguínea, amistades. Sigamos adelante peleando la buena batalla de la fe. Feliz día sábado, sigamos adelante.